¿Cómo están, alumnos? Bienvenidos a este sistema Blended Learning. Seguimos entonces con el estudio de la historia general del derecho. Ya hemos aprendido en la primera, en la segunda y en la tercera unidad todas las generalidades, las características sobre este curso. Y hemos aprendido con mayor énfasis en el último tema el hecho de que la historia del devenir del hombre no puede ser tomado como base para la historia del derecho. Hemos concluido también que la mejor manera de estudiar el derecho es aprendiendo de las existencias de sus escuelas. Muchas fueron las escuelas que han marcado la hora y la pauta en el tema de la historia del derecho. Son 4 las de mayor importancia. Tenemos sí la escuela alemana, la escuela positivista, también tenemos la escuela justnaturalista, la escuela socialista y también tenemos escuelas que han seguido una ruta alterna a estas principales, pero son estas las que marcan en todo caso el devenir de la historia del derecho. Cuando hablamos del justnaturalismo o del naturalismo, nos referimos a los primeros avances filosóficos que tenían los antiguos griegos. En la antigüedad se pensaba en elementos tan importantes que hoy día son parte de nuestro diario vivir. Por ejemplo, el Estado, el poder, la propiedad, la posesión, el arrendamiento. Y dentro del tema de la propiedad, por ejemplo, temas sobre formas de adquirir la propiedad, formas de poder usufructuar de ella, de percibir sus frutos y también de alguna manera formas de deshacernos de ella, ¿no? de transferir ese poder que tenemos a un tercero o a alguien que lo quiera recibir de nuestras manos. Entonces, el justnaturalismo plantea la idea de un origen natural del derecho, de que el derecho surge, ¿no? como hijo de una creación divina. El justnaturalismo nos enseña también que es el ser humano el administrador, el artífice y el gestor de este derecho divino que fue dado a los hombres. El naturalismo nos plantea los primeros temas filosóficos respecto también a la vida, nos plantea temas sobre la libertad y muchos principios y valores que el día de hoy forman parte de nuestro modo de vivir en la sociedad. El justnaturalismo entonces es la primera escuela y ya es recibida posteriormente por ingentes pensadores que tanto en la edad antigua como en la edad moderna y en la edad media también comparten ciertos criterios. El justnaturalismo, que tiene su origen en estas filosofías helénicas, griegas y romanas, forma parte también de las creencias de la edad media. Grandes pensadores como Santo Tomás de Aquino, entre otros, postula el derecho de origen divino. Es decir, que alguna divinidad, sea Dios o cualquier otro Dios que forme parte de la historia de los valores o de la historia humana, fue quien otorgó al ser humano esta posibilidad de la historia, del derecho. Entonces, si vemos desde este punto de vista, las normas de convivencia y las reglas de convivencia social fueron establecidos por una mente superior. Algunos llaman a esto ciertas ideas de teocracia, porque en todo caso el reglamento y las formas se vienen de parte de un Dios. Es un ejemplo muy interesante aquel que tiene que ver con el pueblo hebreo. Cuando nosotros revisamos los escritos sagrados judío-cristianos, entre ellos la Biblia, podemos encontrar nosotros allí que hay ingentes referencias a que tal o cual ley fue dada por Dios. Incluso los hebreos dividían la ley en 2 grandes leyes. Aquella ley que es la ley ceremonial o la ley escrita para su vida social y de poder, y aquella ley moral que era lo que hoy conocemos como los 10 mandamientos o como la ley de Dios. Esa división que ellos hacían de la ley lo hacían para el uso y el objetivo que tenía cada una de ellas, porque al final las 2 eran dadas por Dios. Tanto la ley moral como la ley escrita y ceremonial habían sido dadas por Dios. Y cuando revisamos los libros que tienen que ver con sus reglamentos y normas de convivencia social, encontramos que Dios le dio a este líder histórico, Moisés, le dio pues normas para la salud, normas para atender ciertas clases de pandemias o epidemias, normas de comportamiento social, normas de comportamientos en la guerra, normas de confín, ¿no? Las diferentes normas que nosotros vemos fueron dados para este pueblo hebreo proveniente de la mano de Dios. Alguno podrá discutir y dice, pues no creo que sea de la mano de Dios, eso fue idea de Moisés y los legisladores con los cuales él contaba. Sea de uno o de otra forma la realidad, todos podemos concluir que el justnaturalismo o el naturalismo pone las bases de su derecho en una mente divina y pone también las bases de su derecho en que siendo divino, nace de este elemento divino, nace la obligatoriedad de obedecerla. No nace del hombre, nace del elemento divino, de Dios.
Si viene de Dios, entonces tenemos que obedecer porque pertenece a una mente superior a quien nosotros le debemos respeto, gratitud por habernos salvado de nuestros pecados y por habernos liberado de Egipto, de la esclavitud del cual nosotros padecíamos. El Dios naturalismo de la época antigua, de esta época hebrea y también de la época clásica de los griegos, no son tan iguales como habrás notado. Porque mientras que en uno se pone el énfasis en el origen divino, en el otro se pone el énfasis en el origen natural. Es decir, no necesariamente proveniente de una deidad, sino proveniente de la naturaleza misma. El derecho será, desde el punto de vista naturalista helénico, tendrá su origen en el propio ser humano, en los valores y en la armonía que el ser humano pueda tener para llevar adelante la convivencia social. Elementos como libertad, como verdad, elementos como la búsqueda, ¿no? A través de la filosofía, de los fundamentos de la verdad, serán parte del derecho e inspirarán a que en ciertas partes de la historia griega se dicten normas que traten de alguna manera de reglamentar gran parte de la vida social de los antiguos helenos y posteriormente ya del imperio griego. El generalismo no solamente estuvo presente en el tema de la antigüedad, también estuvo en gran parte de la Edad Media. Como comentábamos hace unos instantes, Santo Tomás de Aquino también señalaba que el derecho y la ley tienen origen divino y que hay instituciones en nuestra sociedad que tienen que ser respetadas porque son de origen divino, entre ellas, por ejemplo, el matrimonio, entre otras instituciones. Siendo esto así, entonces, no solamente ya la gratitud forma parte de las razones de obligatorio cumplimiento de la ley, no, sino también el hecho mismo de la convivencia social, el hecho mismo de si nosotros seguimos estas normas, vamos a vivir en paz y en armonía. Y ya no necesariamente porque tenemos que obedecer a un Dios, sino porque es obvio el resultado positivo de esta forma de vivir, de convivir. Hará que nuestra sociedad surja para bien. Entonces, siendo los grandes exponentes filósofos, no encontramos en ellos, aunque algo se diga que los abogados somos también medio filósofos, pero no encontramos en ellos exactamente a abogados y legisladores expertos en la ley. Encontramos a gente que revisa valores, que revisa o reestructura filosofías y que de esta manera dan a luz el tema de la ley. La escuela naturalista y sus postulados deístas son criticados por una nueva escuela que entra a tallar. La escuela se conoce como la escuela alemana. La escuela histórica alemana es una escuela que surge en el año 1814. Su principal defensor es el gran jurista Frédéric Carlos von Savigny. Vamos a ver una diapositiva donde vamos a encontrar una imagen de este jurista. Vamos a ver a continuación mientras la leemos. A fin de realizar estudios con criterio metodológico, se pueden señalar diversas escuelas como son la española, la francesa, la italiana y la alemana. La escuela histórica alemana surge en el año 1814. Como máximo exponente tiene a Federico Carlos von Savigny. Allí en esa diapositiva podemos nosotros ver, por ejemplo, una imagen de este gran jurista. Vamos a ver entonces en qué consiste esta escuela. Volviendo conmigo, debo decirles que la escuela histórica alemana surge como una crítica al naturalismo. Es decir, ya no considera que la ley surja de una entidad divina. Por el contrario, siendo histórica, propugna que la legislación, ¿no?, tiene como base un origen histórico, es decir, un quehacer del hombre. El hombre producirá el derecho, el hombre producirá la ley. Y tiene su máxima expresión normativa en el Código de Napoleónico. ¿Recuerdan ustedes que en la clase anterior pudimos ver una imagen de Napoleón Bonaparte? Es muy interesante saber que el Código Napoleónico del año de los 1800 fue creado justamente por un impulso de estas concepciones y estas ideas históricas. No es lo divino, la deidad que hace la ley, es el hombre. Lo que Napoleón hizo fue recopilar los escritos y las leyes antiguas, tanto romanas como también muchas germánicas, es decir, alemanas, y las codificó en todas sus instituciones y en todos sus procedimientos en un solo código. Ese código, llamado Código Civil Francés, es conocido también como el Código Napoleónico. Ese código rescató muchas instituciones del derecho romano y lo hizo parte de la vida del mundo occidental. Para esta escuela, es decir, para la histórica alemana, el derecho tiene una característica eminentemente popular.
y está arraigada en el hondo del espíritu del pueblo y es algo privativo de él. Por ello, Fonsavigny abogó por la necesidad de estudiar la historia de los pueblos para, dentro de esta historia de los pueblos, penetrar en su espíritu y comprender sus sistemas jurídicos. Este planteamiento fue muy comprendido por Napoleón, quien pues realmente recopiló, ¿no?, de muchas naciones antiguas las instituciones jurídicas y las hizo parte, ¿no?, del Código Napoleónico. Esta escuela produjo muchos juristas. Podemos tener entre ellos, por ejemplo, a Carlos Seumer, a Enrique Brunner y a Gustavo Heinel. Todos ellos reconociendo al derecho un origen popular, reconociendo al derecho un origen histórico. Por ello la necesidad de saber historia. Cada uno de estos juristas eran grandes historiadores. Aparte de la escuela histórica alemana, nosotros podemos también describir a la conocidísima escuela positivista. Vamos a ver una diapositiva acerca de esta escuela. La escuela positivista, como dice la diapositiva, fue creada y fundada por Augusto Comte en el año 1857. Augusto Comte no era alemán, era un francés. Y él enuncia leyes que deben regular la existencia y la transformación de las sociedades. El positivismo de Augusto Comte señala que la ley, la norma, en realidad no es de origen divino y no es estrictamente de origen popular. Augusto Comte señala que se tiene que aplicar criterios de naturaleza científica al estudio del derecho. Por eso se tiene que estudiar el derecho desde un punto de vista positivo, entendiendo positivo como el estudio de la norma jurídica, del origen de la norma, del origen de la ley. Augusto Comte es uno de los primeros en darse cuenta que tenemos que aplicar un criterio de explicación de la norma basado en su origen. Muchas veces la norma no se originará de un movimiento popular. Se reconoce a los movimientos populares como fuente de la ley, como fuente de la norma. Pero Augusto Comte considera, y sus seguidores con él, que la ley no podrá estudiarse, no podrá enseñarse, si no es por medio de la explicación de su origen. ¿Dónde se origina la ley? Augusto Comte indica que se origina en un elemento positivo. Este elemento positivo es que una autoridad da la ley. Obviamente usted dirá, sí, doctor Palomino, pero ¿y quién nombró esa autoridad? El pueblo. Así que, de alguna manera, Fonsavigny, en su escuela histórica alemana, y Augusto Comte, en su escuela positiva, tienen un complemento. ¿Se da cuenta? Podríamos hablar de dos edades, ¿no? Fonsavigny con su idea de que la ley no viene de una deidad, sino de lo popular, y Augusto Comte diciendo que es necesario que ese popular se organice en un Estado y dé una ley positiva. ¿Y por qué positiva? Porque tiene que ser escrita, tiene que ser codificada y tiene que ser promulgada por una autoridad que tenga la facultad de poder hacerlo. ¿Esta facultad quién la va a dar? Respóndame usted. Esta facultad definitivamente lo va a dar el pueblo. La escuela positivista entonces dice que se debe regular la existencia y la transformación de las sociedades y que esto está determinado por la historia. Y esto tiene que considerarse que afecta tanto a la sociedad en conjunto como a la sociedad en forma individual. Cada etapa histórica tiene un elemento diferente. Cada sociedad tiene características diferentes y la ley positiva que salga responderá a esta realidad de esta sociedad. No hay que buscar entonces solamente en la voluntad popular el origen de la ley y la explicación del derecho, sino en que esta voluntad popular se canalice a través de órganos que de alguna manera representen la autoridad delegada a un Estado. La escuela positiva, ¿no?, terminó de romper todos los conceptos deístas y todos los conceptos de origen humano, hoyos naturalistas de la antigüedad y de la Edad Media, y se constituye entonces como una de las escuelas que dio un paso adelante en lo que más tarde sería el conocimiento del derecho como norma positiva. Fue justamente esta escuela la que influye posteriormente en la existencia de otras escuelas que van a ir avanzando en esto del conocimiento del derecho. Vamos a dejar por un momento a Augusto Comte con su escuela positiva, a Fonsavigny con su escuela histórica y a Tomás de Aquino y a todos los naturalistas para ver una escuela más. Estoy refiriéndome a la escuela sociológica y a la escuela social.
Vamos entonces a ver una diapositiva de esta escuela sociológica. Bueno, podemos leer juntos conmigo. Allí dice, la escuela sociológica y social nació en Francia. Diseñó diversas tendencias como la utilitaria, la de jurisprudencia sociológica, según las teorías de Heinrich, la neoidealista, según las teorías de Komler y Stadler, y tuvieron una tendencia a la síntesis. Bueno, ahí hemos puesto una figurita de un castillo de Francia para identificar. Volvamos a mí. La escuela sociológica y social en realidad surge de la escuela positivista de Augusto Comte. Ya explicamos que Augusto Comte decía que lo popular tenía que organizarse en un Estado y definitivamente buscar a través de él la legislación y la legitimización de estas normas y de estas leyes. La escuela sociológica hace un complemento. Señala ciertos principios que van a guiar la comprensión de la ley. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una ley no nos es útil? Tendríamos que obedecer la voluntad popular y tendríamos que imponerlo a través de un Estado, de una promulgación, de una norma positiva, una ley. Si una ley no nos es útil, ¿por qué tendríamos nosotros que promulgarla? ¿O por qué tendríamos que hacer caso a este pueblo, al sentido popular, cuando conocemos y sabemos que una ley no lo será? Entonces, el principio, o en todo caso el criterio utilitario de la ley, forma parte de la escuela sociológica y de la escuela social. Tenemos que entender que una ley no necesita solamente tener aceptación popular. Tenemos que entender que esta ley tiene que promulgarse adecuadamente, siguiendo los caminos formales de un gobierno organizado y promulgado por una autoridad que tenga esta facultad. Y sobre eso tenemos que entender lo que la escuela nos enseña, esta escuela social y sociológica, y es lo siguiente: aunque haya aceptación popular y aunque haya el mecanismo para dar esta ley, debo preguntarme yo, ¿será útil esta ley? Imagínense, creo que hubo el caso aquí en el Perú, de algún legislador que planteó una ley en la cual las señoritas tenían prohibido ir en minifalda dentro de las instituciones públicas del Estado, y más aún, dentro de cualquier oficina. Se había dado la ley, o se estaba proyectando el anteproyecto, ¿no?, de la ley contra las minifaldas. Pregunto yo a usted, ¿será utilitario esta ley? ¿Tendrá trascendencia histórica? ¿Resolverá los problemas de nuestra sociedad peruana? Abajo las minifaldas. Como usted comprenderá, entonces la ley, este proyecto de ley no pasó. Hay leyes en el mundo, ¿no? Estuve leyendo hace un tiempo atrás una lectura jurídica, leyes que definitivamente pues no tienen nada que ver. Existía en un país donde todavía existe la monarquía aquella ley que dice, y que está vigente, o sea, no ha sido derogada, aquella ley que dice que cuando se acerque a un miembro de la corte, nosotros tenemos que hacer caravanas. Imagínense, en un tiempo moderno como hoy, la existencia de una ley en la que tengamos que hacer caravanas a un miembro de la realeza. ¿No atenta eso contra los derechos humanos? ¿No atenta eso contra la dignidad humana? Si se acerca un rey, entonces avíseme dónde está para poder hacerle caravanas. No vaya a ser que me multen, o peor, que me metan preso. Estas clases de preguntas nos hacen reflexionar. Y la escuela sociológica o escuela social plantea estos temas. No solamente el criterio del utilitarismo de la ley, es decir, si la ley es útil o no, sino el tema de la jurisprudencia aparece dentro de los conceptos de Heinrich y de los defensores y creadores de esta escuela. La jurisprudencia, que es, como ya sabes, las resoluciones que dan los magistrados a resolver un conflicto, debiera también formar parte del derecho, debiera formar parte también de la ley. Esa necesidad, o en todo caso ese descubrimiento, lo hicieron, pues, lo plantearon y lo postularon estos miembros de esta escuela. Hasta ese instante solo se consideraba ley aquella de origen divino, ya lo explicamos, y aquella de origen popular, la hemos explicado, que tenga un canal legal de promulgación, también lo hemos explicado. Eso era solo la ley, pero un momento, ¿no puede ser ley, o en todo caso fuente de ley, también lo que los jueces resuelvan? Se pregunta entonces esta escuela si eso no podrá ser ley. Como puedes ver, fue una evolución en el pensamiento, porque hasta el día de hoy solo se respeta la ley, pero ¿y los jueces? Lo que los jueces ordenan, ¿no es el magistrado un intérprete de la ley? ¿No es el magistrado un esclavo de la ley para algunos?
¿No es el magistrado no solo intérprete, no solo esclavo, sino no es ejecutor de la ley? ¿No es entonces el magistrado aquella mente humana que hace que la ley llegue a la sociedad, se humanice? ¿Cuán importante es la jurisprudencia? Esta escuela la defendió, la importancia de la jurisprudencia. Ahora, asimismo tenemos ya los temas neoidealistas, ¿no? Es decir, aquellos planteamientos que protegen ciertas instituciones y tutelan ciertos derechos ideales, ¿no? Como el derecho de la libertad. Pero ya no solamente dentro de un concepto de la libertad para el ser humano, para pensar, para crear, para vivir en armonía, no, sino el concepto de libertad, por eso se llama neoidealismo, el concepto de libertad no solamente como un estado libre del hombre, no, sino el concepto de libertad como fundamento de un estado, el elemento libertad como fundamento de una nación, la virtud del principio de la libertad, la institución libertad como la base de una organización política o de una organización social. Entonces el neoidealismo también se hace presente en esta escuela sociológica y social, aquella pues que definitivamente protege y ampara ciertas libertades e instituciones jurídicas como parte de una inmensa organización social. Hoy en día, a través de esta escuela, nosotros también podemos reflexionar de la importancia de otras instituciones y de muchos valores. Por ejemplo, muchos juristas del día de hoy, y yo le invito a usted a investigar y a estarse informados, se preguntan si no es la libertad tan importante como otros valores. Por ejemplo, ¿no será el valor o la institución jurídica que debemos proteger hoy en día ya no la libertad, sino la responsabilidad? ¿Y cómo a través de esta apreciación se han tomado decisiones políticas que han afectado la vida de muchos países? Se han dictado leyes y grandes jurisprudencias y grandes normatividades en el mundo defendiendo otros valores que no sea la libertad. Cuando el 11 de septiembre los atentados terroristas de Estados Unidos lo hicieron desastre, esa parte, Estados Unidos reaccionó de manera perseguidora y de manera protectora, entiéndalo de la manera mejor que usted considere, para proteger su nación. Entonces, las libertades se suspendieron y el criterio de la responsabilidad de proteger a un país del ataque extranjero, de ataques terroristas, primó por encima de cualquier otro sentimiento, de cualquier otro valor. Definitivamente, la escuela sociológica y social saca esto de la utilidad, saca esto de la jurisprudencia y saca el tema neoidealista y de revisión de valores, como la libertad y la responsabilidad y su influencia en la ley, en las normas y en la legislación, porque se pone a estudiar las culturas antiguas, a estudiar lo que le pasó a otras sociedades, y por eso también se le puso el nombre, ¿no?, de la escuela sociológica. Cuando estudiamos la realidad de otras sociedades, de las sociedades de la antigüedad, y también cuando estudiamos las realidades sociales de los extranjeros que están cerca a nosotros, podemos compararlas. Podemos comparar la legislación de la antigua Grecia con la legislación romana y a su vez con nuestra legislación. Podemos comparar la legislación de otros países con nuestra legislación. Podemos hacer una observación de cómo les ha ido a ellos en la solución de sus conflictos sociales y cómo nosotros podemos entonces también solucionarlo en nuestros días de hoy. Es importante y necesario entender estos temas de la legislación y estos temas de estas escuelas, porque la legislación será hija de la sociedad. La legislación que surge de una cultura será defendiendo sus valores medios o su moral media. Tendrá una consecuencia entonces estos elementos que hemos mencionado y todos ellos están relacionados con esta escuela sociológica y escuela social. Es la primera que le da mucha importancia al método comparativo y también a lo que es las tendencias a la síntesis, ¿no? Es decir, si esto ocurrió aquí y esto ocurrió acá, ¿no?, entonces concluyo esto, ¿no? No se pierde pues en el tema de investigar por investigar, sino que investiga y hace una síntesis y una conclusión para bien del derecho, para bien de la ley. Obviamente con la escuela sociológica y social se reconoce ya tremendamente la importancia del elemento humano. El factor humano aleja para siempre la existencia de una deidad o de un origen divino de la ley. La norma es obra del hombre, es obra de la sociedad. Ahora vamos a estudiar una escuela más, es la Escuela Histórica Española. Vamos a ver una diapositiva y vamos a leer el contenido de ella. Bueno,
Eduardo Hinojosa y Naveros es un jurista español. Y lo mencionamos, Escuela Histórica Española, porque la historia del derecho español, en realidad, en esta parte de Occidente, nos enriquece en gran manera. Cuando hablamos del derecho español y de su historia, no estamos hablando pues solamente de España. En realidad estamos hablando de épocas muy antiguas, en las cuales España era el dueño del mundo. Como usted sabe, durante muchos años, y por qué no decirlo, muchas décadas y siglos, España mantuvo en el mundo uno de los más grandes imperios coloniales que se podía conocer. Las grandes colonias de España en la América toda hacían de él una patria de ultramar simplemente poderosa. Fue España en su edad de oro, cuando era una gran potencia en el mundo y podía, con su poder bélico y su poder económico, producto de una economía mercantilista o una economía de explotación, según usted pueda poner el adjetivo, hacía de España un país de temer. Obviamente, esta sociedad tan diferente, en la cual habían pues en sus rangos sociales cortesanos, nobles, gente del pueblo, y encima enriqueciendo más este nivel social, los miembros de las colonias, los criollos, aquellos nacidos, hijos de españoles nacidos en territorios de las colonias de ultramar. Todo este bagaje obviamente tenía que producir conflictos sociales y muchos fenómenos que tenían que ser organizados. No dejemos, por ejemplo, de mencionar el tema del problema de los indios y de las grandes comunidades indígenas a las cuales España, mediante un proceso de inclusión, trató de incluir, que para algunos pues ha sido estudiado y ha sido pues más que un proceso de inclusión, un proceso de conquista, un proceso de mucho dolor, el enfrentamiento de dos mundos y de dos culturas. Todo esto definitivamente creó leyes. Sí o no usted me dejará mentir. Todo esto creó normas, todo esto creó leyes. Leyes que regulaban la vida y la convivencia de todos estos escalafones sociales, de todos estos niveles sociales. La Escuela Histórica Española nació en el siglo XIX y fue representada por Eduardo Hinojosa y Naveros en un libro titulado Historia General del Derecho Español. En este libro, él sostiene la tesis de que la historia del derecho enriquece el estudio de las instituciones jurídicas y permite penetrar así en los móviles del legislador con el rastreo del pasado en la vida social del hombre, es decir, de este legislador. Hinojosa Naveros dice lo siguiente: no podemos entender la historia del derecho sin hablar de lo que el hombre estuvo en ese momento viviendo. No podemos entender la historia del derecho en general si primero no nos damos cuenta de la realidad que rodeaba a ese hombre. Es importante entonces que entendamos al hombre, es importante que entendamos su realidad, es importante que entendamos qué desafíos tenía en ese instante y por qué dio esa legislación. Es decir, encontramos como un pequeño retorno, ¿no? Digámoslo así, indirecto, pero un pequeño retorno al sentido de la escuela de Fons-Savigny, en el sentido de que el derecho es popular. No tanto así, ¿no? Decimos un ligero atisbo porque Hinojosa y Naveros da el sentido importante en lo que el hombre piensa. Ese hombre que piensa, ese hombre que legisla, ese hombre que hace ley, ese hombre que hace norma, de alguna manera está influenciado por estos problemas, está influenciado por estos hechos y necesita legislar, necesita hacer ley. En el caso del derecho español, para Hinojosa y Naveros es un ícono, ¿no? El derecho español, por haber legislado pues un mundo, ¿no? Medio mundo, por decirlo así, ¿no? Es decir, el mundo español y todas sus colonias. El derecho español, desde el punto de vista, es sumamente importante porque nos ayuda a entender también la existencia de otros derechos. ¿Cómo puedo entender yo el desarrollo y evolución del derecho anglosajón, del derecho germano, si no considero los aspectos históricos, los aspectos económicos que rodeaban a estos hombres y estas mujeres, que lideraban estos estados para dar determinadas leyes y normas? ¿Cómo comprendo esta legislación si no analizo las características, los desafíos que estos pueblos tenían en su oportunidad? ¿Cómo explico, por ejemplo, la Constitución de Cádiz? Es muy interesante tocar el ejemplo de las constituciones de Cádiz, porque las constituciones de Cádiz se desarrollan en un mundo en el cual ya las colonias españolas buscaban independizarse. Conocidos eran los levantamientos de los fines del siglo de los 1700 y ya se atisbaba un movimiento revolucionario donde se hablaba de libertad, donde se hablaba que España ya era la patria lejana y que ya no le debíamos nada y que todos los países americanos y de otras orbes podían independizarse. Obviamente necesitábamos sentarnos todos para evitar que esto ocurra.
Pensábamos todavía con un criterio de patria total, es decir, colonias y España, ser todos juntos, ser todos parte de un mismo equipo. Así que nos reunimos en las Cortes de Cádiz, los representantes de todas las colonias españolas y los representantes de la monarquía española para encontrar una salida y una solución. Las Cortes de Cádiz se reunió, se hicieron leyes para las Indias, se hicieron leyes también para España, leyes de convivencia y armonía social. Pero, como decía José Carlos Mariátegui, era la cita de la historia, que el Perú y todos los demás países tenían que independizarse. España tenía que desmembrarse, España iba a perder sus colonias. Y ni la legislación, ni las Cortes de Cádiz pudieron hacer nada. Se crearon normas comerciales, se crearon normas de convivencia, se crearon normas de jurisdicción y competencia. Ninguna de esas leyes de las Cortes de Cádiz llegó a aplicarse a América, porque América se liberó. Entonces, ¿qué llevó a estos hombres a legislar? Una determinada situación histórica. ¿Qué determinó a estos hombres a emitir leyes que buscaban la unidad de España y de sus colonias? Las circunstancias políticas, las circunstancias económicas, y hay que saber cuáles eran para entender la razón por la que estos legisladores, entre los cuales hubo muchos peruanos, legislaron para España y para sus colonias. Siendo esto un ejemplo importante de cómo se mueve la legislación, por eso se ha tenido bien llamar a la Escuela Histórica Española como una de las escuelas que marca los hitos y marca la diferenciación en esta evolución. Es a través de la Escuela Histórica Española en la que nosotros los peruanos podemos entender también la historia del Perú. ¿Por qué? ¿Acaso no sabemos nosotros que durante muchos siglos de la República estuvo el comercio, por ejemplo, legislado por las ordenanzas de Bilbao? Las ordenanzas de Bilbao fueron leyes dadas en la monarquía española, cuando el Perú era una colonia de España. Sin embargo, las ordenanzas de Bilbao pues marcaron el comercio de muchos de nuestros primeros contratos comerciales en las primeras décadas del Perú republicano. Y tanto es así que aún estando ya nosotros viviendo en la República, habían normas de comercio que nos obligaban a separar un porcentaje para el rey. Imagínense, ¿no? Porcentaje para el rey. Oiga, ¿qué rey? ¿Qué rey? Pues no hay rey. Pero ahí estaban las ordenanzas de Bilbao formando parte del derecho peruano hasta la dación de las primeras leyes de comercio. La historia del derecho, entonces, tiene que ser comprendida a la sombra y a la luz, en todo caso, de las escuelas que hicieron posible el desarrollo del mismo. Para el mundo occidental, la escuela justnaturalista, la escuela positivista, la escuela histórico-alemana y para esta parte del mundo, la escuela sociológica y social española son de mucha importancia porque nos ayudan a comprender el origen de la norma. Y la escuela socialista para otras partes del mundo es también importante porque marca el inicio de una tendencia de tratar el derecho como una ciencia y de aplicar métodos científicos al estudio del derecho, al estudio de la ley y a los fenómenos sociales que causan esta legislación. Ellos entienden, la escuela socialista, marxista, entiende que toda ley surge por voluntad del pueblo, por la fuerza del pueblo y por la necesidad de reestructurar las estructuras económicas de una sociedad que tiene que cambiar para ser una sociedad más justa. Así que el entendimiento de estas escuelas nos abre a nosotros las puertas de entender plenamente la historia del derecho. Te agradecemos por habernos acompañado en este curso. La historia general del derecho no termina, porque aún hoy estamos viviendo, cada año, cada cierto tiempo, el hombre vive en historia, deviene en historia, y el derecho cambiará, porque el hombre es un fenómeno que no termina. Nuestra situación política mundial, nuestra situación nacional ameritará que nuevas instituciones surjan, que otras sean desplazadas, que otras sean más protegidas que otras. Y este criterio de libertad versus responsabilidad, estoy seguro va a dar mucho que hablar. ¿Vamos a legislar por la libertad o vamos a legislar por la responsabilidad? ¿Qué juicios estaremos defendiendo nosotros? ¿Qué juicios estarás defendiendo tú? ¿Defenderás la libertad? ¿Defenderás la justicia? ¿Cómo entendemos la justicia a la luz de la libertad solamente? ¿O tendremos ya que mirar a este otro valor principista y jurígeno, que es la responsabilidad? La historia del derecho no termina. Estamos entonces nosotros comprendiendo a través de estos temas lo importante que es entender una visión completa de la historia y obviamente de la ley dentro de ella. Te animo a seguir, te animo a terminar todos estos y a repasar las biografías y los materiales que nosotros te damos.
te agradezco tu compañía y esperamos vernos pronto en la próxima unidad de aprendizaje. El reglamento y las formas se vienen de parte de un Dios. Es un ejemplo muy interesante aquel que tiene que ver con el pueblo hebreo. Cuando nosotros revisamos los escritos sagrados judío-cristianos, entre ellos la Biblia, podemos encontrar nosotros allí que hay ingentes referencias a que tal o cual ley fue dada por Dios. Incluso los hebreos dividían la ley en dos grandes leyes. Aquella ley que es la ley ceremonial o la ley escrita para su vida social y de poder, y aquella ley moral que era lo que hoy conocemos como los 10 mandamientos o como la ley de Dios. Esa división que ellos hacían de la ley lo hacían para el uso y el objetivo que tenía cada una de ellas, porque al final las dos eran dadas por Dios. Tanto la ley moral como la ley escrita y ceremonial habían sido dadas por Dios. Y cuando revisamos los libros que tienen que ver con sus reglamentos y normas de convivencia social, encontramos que Dios le dio a este líder histórico, Moisés, le dio pues normas para la salud, normas para atender ciertas clases de pandemias o epidemias, normas de comportamientos filosóficos respecto también a la vida. Nos plantea temas sobre la libertad, y muchos principios y valores que el día de hoy forman parte de nuestro modo de vivir en la sociedad. El naturalismo entonces es la primera escuela y ya es recibida posteriormente por ingentes pensadores que tanto en la edad antigua como en la edad moderna y en la edad media también comparten ciertos criterios. El naturalismo, que tiene su origen en estas filosofías helénicas, griegas y romanas, forma parte también de las creencias de la edad media. Grandes pensadores como Santo Tomás de Aquino, entre otros, postula el derecho de origen divino. Es decir, que alguna divinidad, sea Dios o cualquier otro Dios que forme parte de la historia de los valores o de la historia humana, fue quien otorgó al ser humano esta posibilidad de la historia, del derecho. Entonces, si vemos desde este punto de vista, las normas de convivencia y las reglas de convivencia social fueron establecidos por una mente superior. Algunos llaman a esto ciertas ideas de teocracia, porque en todo caso, normas de comportamiento en la guerra, normas de confín, ¿no? Las diferentes normas que nosotros vemos fueron dados para este pueblo hebreo proveniente de la mano de Dios. Alguno podrá discutir y dice, pues no creo que sea de la mano de Dios, eso fue idea de Moisés y los legisladores con los cuales él contaba. Sea de uno o de otra forma la realidad, todos podemos concluir que el Dios naturalismo o el naturalismo pone las bases de su derecho en una mente divina. Y pone también las bases de su derecho en que siendo divino, nace de este elemento divino, nace la obligatoriedad de obedecerla. No nace del hombre, nace del elemento divino, de Dios. Si viene de Dios, entonces tenemos que obedecer porque pertenece a una mente superior a quien nosotros le debemos respeto, gratitud por habernos salvado de nuestros pecados y por habernos liberado de Egipto, de la esclavitud del cual nosotros padecíamos. El Dios naturalismo de la época antigua, de esta época hebrea y también de la época clásica de los griegos, ¿Cómo están, alumnos? Bienvenidos a este sistema Blended Learning. Seguimos entonces con el estudio de la historia general del derecho. Ya hemos aprendido en la primera, en la segunda y en la tercera unidad todas las generalidades, las características sobre este curso. Y hemos aprendido con mayor énfasis en el último tema el hecho de que la historia del devenir del hombre no puede ser tomado como base para la historia del derecho. Hemos concluido también que la mejor manera de estudiar el derecho es aprendiendo de las existencias de sus escuelas. Muchas fueron las escuelas que han marcado la hora y la pauta en el tema de la historia del derecho. Son 4 las de mayor importancia. Tenemos la escuela alemana, la escuela positivista, también tenemos la escuela justnaturalista, la escuela socialista y también tenemos escuelas que han seguido una ruta alterna a estas principales, pero son estas las que marcan en todo caso el devenir de la historia del derecho. Cuando hablamos del justnaturalismo o del naturalismo, nos referimos a los primeros avances filosóficos que tenían los antiguos griegos. En la antigüedad se pensaba en elementos tan importantes que hoy día son parte de nuestro diario vivir. Por ejemplo, el Estado, el poder, la propiedad,
la posesión, el arrendamiento, y dentro del tema de la propiedad, por ejemplo, temas sobre formas de adquirir la propiedad, formas de poder usufructuar de ella, de percibir sus frutos, y también de alguna manera formas de deshacernos de ella, ¿no? de transferir ese poder que tenemos a un tercero o a alguien que lo quiera recibir de nuestras manos. Entonces, el justnaturalismo plantea la idea de un origen natural del derecho, de que el derecho surge, ¿no?, como hijo de una creación divina. El justnaturalismo nos enseña también que es el ser humano el administrador, el artífice y el gestor de este derecho divino que fue dado a los hombres. El naturalismo nos plantea los primeros temas filosóficos